pueden abrir sus Biblias para que comencemos nuevamente en Mateo 5. En Mateo 5. Y nuestro descanso en la serie fue providencialmente apropiado, ya que terminemos justo en la mitad del Sermón del Monte. Creo que es conocimiento común que el Sermón del Monte es la más famosa, una de las más famosas de las enseñanzas de Jesús, y comienza con lo que se conoce como las bienaventuranzas. Estas son las bendiciones pronunciadas por Jesús que pertenecen a un grupo impredecible. Impredecible porque las bienaventuranzas pronuncian bendiciones sobre aquellos que generalmente son considerados en el mundo insignificantes, débiles, necesitados, y realmente Cristo exalta a un cierto grupo que lo que Dios valora y llama bendito no es lo mismo del mundo. Y dado que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que estudiemos junto al texto, creo que será apropiado leerlo en su totalidad. Entonces, miren conmigo en Mateo 5, empezando desde el versículo, dice así: y vio, y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esta es la palabra del Señor. Este es el inicio del Sermón del Monte, y es la sección que se conoce como las bienaventuranzas. Y debemos prestar atención a esta sección, a este texto, porque lo que Jesús dice que es bienaventurado es sin duda bienaventurado, es bendito. Un bienaventurado no podría ser más bienaventurado, no podría ser más bendecido, no podría ser más vivo o afortunado. ¿Quién quiere conocer la verdad? ¿Quién quiere obtener una bienaventuranza sin restricciones? Vamos a encontrar aquí, en las palabras de Cristo. Ahora hemos dado las primeras 4 bienaventuranzas que detallan más particularmente el corazón de un hombre que está siendo salvo, que está entrando por partícipe y un ciudadano. Eso es lo que ya hemos visto en los primeros bienaventuranzas. Ahora, las 4 bienaventuranzas detallan con dado el corazón de un hombre que ya es salvo, tratando más principalmente de la conducta y el andar de aquel que ya es un ciudadano del reino de los cielos. Y nuestro texto esta noche es Mateo 5, versículo 7. Mateo 5, 7. ¿Y qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El sermón de esta noche se llama la bienaventuranza de ser misericordioso. La bienaventuranza de ser misericordioso. Para comprender nuestro texto podemos considerarlo en 3 puntos. En primer lugar, la naturaleza de la misericordia. En segundo lugar, la fuente
de la misericordia y en tercer lugar, la práctica de la misericordia. Queremos primeramente mirar qué es la misericordia, de dónde viene la misericordia y cómo se ve, cómo se expresa, de qué manera se puede distinguir la misericordia que estamos viendo en nuestro texto. Entonces, la naturaleza de la misericordia, la fuente de la misericordia y la práctica de la misericordia. Señor, que utilice esta enseñanza para imprimir en nuestros corazones la bienaventuranza de que Él muestra misericordia y que nosotros seamos misericordiosos. Entonces, en primer lugar, la naturaleza de la misericordia. La naturaleza de la misericordia. Esta bienaventuranza en realidad tiene una contraparte similar en el Antiguo Testamento. Si ustedes quieren mirar, se encuentra en el Salmo 41, versículo 1. El Salmo 41, versículo 1, que dice, el que piensa en el pobre, del mal el Señor lo librará. Bienaventurado es el que piensa en los pobres, en los necesitados. Eso es lo que se dice en el Salmo 41. Mientras que en nuestro texto, bienaventurado el misericordioso. Esas bienaventuranzas no son idénticas, pero son bastante similares en su significado. Dios mira al que muestra misericordia y lo llama bienaventurado, dichoso, afortunado. ¿Por qué Dios lo llama así? Porque el que muestra misericordia es de Dios, le pertenece a Dios. Por lo tanto, es bendecido por Dios, por cuanto es de Dios. Eso es muy importante a la medida que va avanzando en este estudio. Pero ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la naturaleza de la misericordia? ¿Qué es la misericordia en realidad? Misericordia significa dar ayuda a los desdichados, aliviar a los miserables. Aquí el entendimiento esencial es que la misericordia presta atención a los que es un estado particular, el estado de miseria. La misericordia no se refiere solamente a una emoción, una sensación sino que significa la respuesta de alguien que es activamente compasivo o a un menesteroso y acción. Refleja preocupación por las personas en sus y la determinación de actuar en su favor. Para ser misericordioso, uno debe ver la miseria, debe contemplar la aflicción, presenciar las dificultades, debe sentirse por la compasión y debe actuar benignamente hacia los desafortunados, hacia los necesitados, hacia los miserables. Thomas Watson, misericordia, en este texto de la siguiente manera. Él dice, una disposición abnegada mediante la cual tomamos serio las miserias de los demás y estamos dispuestos en todas las ocasiones a contribuir a su bien. Es una excelente definición. La misericordia tiene el corazón a tener la mano abierta, a brindar ayuda y auxilio al necesitado. Es una gracia hermosa a los desamparados, que mira a los indignos y sin embargo les brinde auxilio. Y de tal importancia es la misericordia para con Dios que Jesús puede decir, Lucas 6, versículo 36, sed misericordiosos. Padre es misericordioso. Es una comparación a aquellos viendo y creyendo en Dios, que Dios es, que sean como su Padre, sean misericordiosos. Misericordia es la compasión activa hacia los miserables y necesitados, brindándoles ayuda. Entonces, esa es la naturaleza de la misericordia.
de la misericordia. La fe de la misericordia es una consideración importante después de haber estudiado su naturaleza. Naturalmente, la disposición humana no es hacia la misericordia. El hombre no está inclinado a mostrar misericordia, más bien a mostrar crueldad a otros. Esta evidencia se ve aún en niños pequeños. Son egoístas, lo que significa que buscan su propio placer y satisfacción a expensas de los demás. Su inclinación es la autodeterminación y a veces harán lo que sea necesario para lo que deseen y lo que quieren. Existe una aversión a mostrar misericordia y compasión. Y nosotros, quienes son padres, con esta realidad, porque debemos enseñar a hijos a ser compasivos con los demás. Nunca tienen que enseñar a un niño a ser cruel, porque ya lo hacen sin instrucción formal. Podemos concluir, no es una gracia naturalmente en el corazón del hombre caído, sino tener una fuente original de la que provenga. Entonces, ¿cuál es esta misericordia? Y todos ahí están diciendo, pues obviamente es el Señor. Están, si quieren mirar uno de los textos más importantes de realidad, pueden ir a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, Dios es la fuente, singular, la fuente de la que emana toda misericordia verdadera. Él es la fuente de la misericordia y de quien se puede experimentar toda misericordia verdadera. Dios es conocido repetidamente en el Antiguo por ser un Dios de misericordia. Y uno de esos textos que se evidencia eso se encuentra en Éxodo 34, 6 al 7. Moisés quiere ver la gloria del Señor y en vez de solamente ver la gloria del Señor, el Señor pasa de la mano lo siguiente. En Éxodo 34, 6 y 7 dice, entonces el Señor por delante y proclamó, el Señor, el compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, y el no tendrá por inocente al que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En este texto se articulan diversos adjetivos de carácter de Dios, pero el que en cierto sentido es primordial en cuanto a que es positivo, es su misericordia. Y eso se puede ver en múltiples textos en el Antiguo Testamento. La gloria es de Dios es de vital importancia. Piensa por qué, porque el hombre es dado por aquella misericordia. Sin misericordia de Dios, solo hay juicio, solo hay condenación, solo hay consecuencias y pecado y muerte, no hay más. Pero con la misericordia de Dios hay esperanza, hay vida, hay la posibilidad de reconciliar. Y por lo tanto, la misericordia tiene vital importancia para el hombre. Es lo que necesitamos. Ahora, pensando en esta clase de misericordia y lo que vamos a mirar en este texto, tenemos que considerar que existe una diferencia entre la misericordia de Dios y
y esa diferencia debe ser explicada. No, misericordia de Dios no es solo para la miseria física. Y normalmente cuando pensamos en la misericordia humana, pensamos en eso, en auxiliar y ayudar un dolor físico. Está bien, pero además, particularmente cuando estamos considerando la misericordia de Dios, más particularmente la misericordia de Dios se dirige hacia la miseria espiritual, la vergonzosa miseria del pecado y la dolorosa miseria del castigo a ese pecado. La misericordia de Dios mira a la multitud de pecadores miserables que odian su soberanía y que desprecian su ley y decide aún mostrar a ellos una misericordia extraordinaria, perdonándoles su maldad y reconciliándoles consigo mismo. La misericordia en este sentido no es solo tener compasión de los miserables en cuanto a sus dolores temporales, tangibles y físicos, sino que es ante todo es retener o apaciguar más bien el castigo justo que ellos merecen. La misericordia de Dios hacia los pecadores se ve en no darles lo que ellos ven, infierno, condenación. Por lo tanto, la misericordia divina supera infinitamente la capacidad de la misericordia humana, por cuanto la misericordia divina se apiada de pecadores viles, mostrándoles misericordia, perdonándoles su pecado, reconciliándoles consigo mismo y recibiéndoles ahora como hijos amados. Ahora, ¿la misericordia humana puede hacer eso? Y espero que todos están diciendo, pues no podemos mostrar esa cantidad, esa capacidad, esa cualidad de misericordia, porque eso no nos consta, eso no nos corresponde. Desde este punto de vista, entonces, se puede correctamente identificar que estamos mirando que la fuente de la misericordia es la misericordia de Dios. Es fundamental comprender correctamente esa fuente, porque nos muestra ahora y aún el mismo orden, que es muy importante, que quienes demuestran misericordia ya han recibido misericordia. Y la distinción entre las misericordias que se ven. Los misericordiosos no son aquellos que se ganaron la misericordia, no son aquellos que merecían la misericordia. La gracia es inmerecida y la misericordia es gratuita. Eso consta solo a Dios y proviene de la prerrogativa divina en Dios actuando a favor de aquellos que no merecen su favor. Por eso se llama gracia y de hecho por eso también se llama misericordia. No es algo merecido en ninguno de los lados. Los misericordiosos no son aquellos que ganan la misericordia de Dios, sino que son aquellos que ya han recibido la misericordia de Dios. Pero aún así, al demostrar misericordia, tendrán la certeza de recibir más abundantemente la misericordia de Dios. ¿Qué dice nuestro texto una vez más? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Algunos podrían mirar este texto y pensar que el orden es invertido, como dado que son misericordiosos, ahora por primera vez van a recibir misericordia. Y no, la escritura no permite eso. Y más por la misma progresión de las bienaventuranzas. Hay algo que venía antes en cuanto a los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, hambre y sed de justicia, y como esos son identificados como aquellos que están recibiendo gracia, como aquellos que están siendo dado la bienvenida al reino de los cielos por cuanto a su fe en el Salvador. Y ahora, los misericordiosos, los que han recibido misericordia, pero al mostrar misericordia en respuesta a la misericordia de Dios,
nosotros, si aún fuera posible, una mayor riqueza de misericordia, lo cual vamos a mirar mucho más en 8 días, si el Señor permite. Entonces, eso es la fuente de la misericordia. No es natural al hombre, sino que proviene de Dios. Dios es la fuente de misericordia. La misericordia divina supera infinitamente la misericordia humana. Y ahora movernos a la práctica de la misericordia, pero habiendo hecho esta distinción entre la misericordia divina, la cual consta Dios puede dar a hombres pecadores en cuanto a apaciguar su ira, calmando la deuda en su contra, no dándoles lo que eso no nos consta a nosotros, y una misericordia más en cuanto a alivio físico, y eso es lo que vamos a considerar ahora, la práctica de la misericordia. Puesto que hemos recibido misericordia, mostrar misericordia. Thomas Manton lo dijo de esta manera: en nosotros es un signo nuestro y misericordia de Dios. En otras palabras, misericordiosos es una evidencia de que hemos recibido la misericordia divina. Eso es muy importante para evitar cualquier error que puede surgir de alguien que piensa que eso está demostrando que es una ganancia de la salud adelante también en cuanto a los delitos. Una ganancia, sí, un salario que Dios tiene que pagar. Entonces no podemos pretender que es así. No, además, como ya se ha dicho, nuestra misericordia no es idéntica a la misericordia divina porque no somos Dios. No podemos anular por decisión propia a los pecadores el justo castigo por sus pecados. Entonces, nosotros estamos llamados que muestre compasión por los miserables y los necesitados. Eso es la misericordia que nos consta. Entonces, ¿cómo podemos mostrar los hombres? ¿Cómo podemos mostrar misericordia hacia los hombres? Y me imagino que si ustedes quieren hablar, me podrían decir varias cosas. Pensando en lo que vemos en la Escritura, la misericordia tiene objeto principal la humanidad. Eso tiene que ver con tanto la misericordia divina como la misericordia humana. Y esa es la clase de misericordia que Dios nos pide que manifestemos hacia los hombres. Pero, ¿de qué manera práctica, de qué manera particular y tangible podemos ser misericordiosos? Quien quiera ser considerado el hombre bienaventurado, según esta bienaventuranza, debe considerar cómo puede ser misericordioso. Ahora, si queremos hablar en términos muy generales y muy amplias, podemos dividir la vida humana en dos aspectos. En primer lugar, están las necesidades eternas y en segundo lugar, necesidades temporales. Entonces, necesidades eternas y necesidades tales, y creo que lo van a entender. Primero, debemos ser misericordiosos con de los perdidos. Hay necesidades eternas. Esta es una misericordia que busca reconciliar a los pecadores perdidos, descarriados y miserables con Dios. Es el anhelo, es mostrar misericordia a aquellos que están en el camino al infierno. Judas 22 y 23 dice una exhortación: y tened misericordia de algunos que dudan. A otros arrebatándolos fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Esta misericordia, en el inicio misericordia y a otros salvar, esa idea de Judas 22 y 23, por aquellos que están siendo o falsos maestros o por simplemente el deseo de la carne.
procurar su salvación. Esta es una de las mayores misericordias. Rescatar hombres del infierno. Puede ser que hombres pecadores ya tengan sus pies en el Seol y tú no hagas nada para ayudarlos a salir de ahí. ¿Cómo puede ser que hayas recibido tanta misericordia y tanta gracia como para salvar a un miserable como tú y tú no hagas el menor esfuerzo para convertir a otra venidera? ¿Cómo puede ser que no tengas la menor simpatía ni corazón por aquellos que han de sufrir eternamente separados de Cristo? ¿Dónde están tus entrañas de misericordia? ¿Cómo es que uno de los redimidos de Cristo no se siente al mirar al mundo caído? ¿No tienes compasión y misericordia? ¿No te compadeces con aquel que la ira de Dios está por caer encima de su cabeza en cualquier momento? Entonces, ¿eres siquiera de Cristo? ¿Y cómo puede ser? Si no te importa, si ves millares y millares, millones y millones, vecinos, amigos y familiares, y no, cero, cero para advertirle de su estado de condenación. ¿Cómo puede ser si eso o no? Y quiero que miremos a Cristo. Él es un ejemplar en ese, definitivamente, en Lucas 19. El texto cuando él llora sobre la ciudad de Jerusalén. Empezando en el versículo 41 del texto, cuando se acercó hablando de Jesús, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sí vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque conociste el tiempo de tu visitación. Este texto es tan útil porque nos muestra a Jesús llorando por su rechazo intolerante a y su Mesías estaba ahí y ellos lo rechazan. Llora porque sabe que su generación y instrucción son seguras. Debemos sentirnos movidos a tener compasión y misericordia como nuestro Señor Salvador. ¿Has llorado por los perdidos alguna vez? ¿Has, has lamentado el peligro de su estado espiritual? ¿O nunca has sentido semejante tristeza? ¿Nunca has sido lo más afectado, lo más mínimo por la condenación de los perdidos? Sería muy extraño, sería muy extraño. Y esencia de semejante simpatía y empatía hacia los perdidos muestra no correcta, muestra un corazón que está funcionando bien. La condenación eterna es algo horrible que ni siquiera deberíamos desear para nuestros. Entonces, pensando que cualquier allá debe producir en nosotros no solo pesar, pero compasión que nos mueve a la misericordia de la predicación del Evangelio. Y hay unos tres aspectos prácticos de ser misericordiosos con las almas de los perdidos. Uno es tener compasión por los perdidos, realmente sentir empatía hacia ellos, no olvidando de dónde el Señor te ha sacado. Si es que el Señor te haya sacado de la condenación, sentirles compasión, pero no solamente por esa compasión, sí te mueve a obrar. En primer lugar, a los perdidos, advirtiéndoles, no solamente intentando a no pisar nada para no ofender a nadie,
no, advirtiéndoles a los perdidos de la realidad del infierno, del cielo, del venidero, pero la salvación por gracia que hay en Cristo Jesús. O sea, en segundo lugar, advirtiéndolos. En tercer lugar, orando por Dios. Debemos, cada porque haya sido rescatado por Cristo y misericordia hacia los perdidos, ser aquellos que oran por los que son enemigos de Dios, amigos, familiares, orando que Él salve a los suyos. Entonces, eso es, en primer lugar, debemos ser misericordiosos con las almas de los perdidos, pensando en las necesidades eternas, ¿cierto? Pero en segundo lugar, debemos ser misericordiosos con aquellos que experimentan miseria temporal, aquellos que tienen necesidades físicas y materiales. Aquí estamos ya hablando de necesidades, por decirlo así, finitas, que son pasajeras a la luz de la eternidad. El texto apunta principalmente a misericordia, a esta clase. Es una compasión temporal, porque no es eterna. Busca aliviar la aflicción de los que están en miseria. ¿Ok? El hombre misericordioso considera el estado miserable y afligido, reconociendo ellos es simplemente la prueba de Dios. Es decir, hay uno que está bien, que no está padeciendo bajo aflicción, mientras que hay alguien más que sí. ¿Cuál es la diferencia? La providencia de Dios. Eso no quiere decir que la providencia de Dios sea parcial, sino que si así le agradara a Dios, de hecho, tú podrías estar en este estado pobre o en uno peor. Cualquiera de nosotros podemos ser derribado encima de un montón de basura, si vamos a pensar en el caso de... no hay seguridad nada en este mundo. Todo se puede echar a perder. Y cuando pensamos en la misericordia, tenemos que pensar en cómo Él está administrando su creación. Así que el hombre misericordioso que sabe es Dios quien está administrando y creación con su beneplácito. No, entonces, por uno, no enorgullecerse de sus habilidades o de su capacidad de mantener una cierta clase o cantidad de riquezas o posesiones para asegurar que uno no está haciendo necesidad, ¿cierto? No. El hombre misericordioso no se jacta de sí mismo, sino que ve la mano de Dios como la fuente de su sustento. Dios te ha puesto en cada uno donde está sabio en su administración. Algunos, para eso también tiene implicación, que provee Dios para algunos la mayor facultad, facilidad de ser porque tiene más. Y otros que tienen menos o que tienen necesidad, Dios los ha puesto así para que sean objetos de misericordia. Y todo eso según la sabiduría. Entonces, aquí podemos ya empezar de misericordia en el ministerio de Jesús para ver cómo funciona. En Mateo 15, versículo 32. Mateo 15, en el versículo 32. El texto dice, entonces Jesús junto a sí a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que tienen que comer y no quiero despedirlos sin comer. O sea que desfallido. Jesús tiene una compasión, y de hecho aquí es una compasión, ¿sí? Está pensando más todo textualmente en
hambre, en comida, en habilidad de tener fuerza para caminar de regreso a casas. Entonces, eh, el milagro como tal fue principalmente para demostrar la identidad de Dios. Todos sus milagros apuntaban hacia no solamente su ministerio, pero también su persona. Pero aquí, en lo que Jesús está diciendo, no solamente se hizo con este motivo, además fue un acto compasivo en favor de la multitud su necesidad. Es muy hermoso, de hecho, de ver la empatía de Cristo con el hambre. Todos aquellos que escuchando su enseñanza por aproximadamente 3 días. Impresionante. Y ustedes se quejan de un sermón de 1 hora. ¡Ja! Pero bueno, esto es un buen ejemplo de mirar esta misericordia temporal, esa compasión que tiene que ver con las necesidades físicas. Ahora, estamos avanzando poco a poco a entender cómo es esa misericordia hay que mostrar, ¿cierto? Ahora, tenemos que pensar en los objetos, ¿cierto? En quiénes son los recipientes de la misericordia. La misericordia debe ser imparcial. En el pacto, la misericordia debía mostrarse no solamente a los miembros de la familia, no solamente a los miembros de la familia de uno, sino también, ¿qué dicen los textos? Que tener cuidados, misericordia para los huérfanos y para las viudas. Y sorprendente es que además los israelitas debían mostrar misericordia hasta los extranjeros. No solamente de uno mismo, sino también los que están padeciendo, los más necesitados de la sociedad en aquel entonces, huérfanos y viudas, pero además forasteros, extranjeros, personas de otros pueblos. Zacarías 7, versículos 9 y 10, habla de eso con claridad. 7, 9, 10. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Juicio verdadero y misericordia y compasión practica cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Un texto que ilustra quiénes son los objetos de misericordia, de un juicio verdadero, de compasión. Y aquí podemos mirar también que misericordia será ayuda a los que sufren, sino además significa abstenerse de aprovechar injustamente de una situación precaria de una persona. Es decir, Dios advirtió a su pueblo que no se aprovechara de la pobreza o de la necesidad de una persona. Más bien, debían ayudarlos, tejerlos de financiera, de ataduras financieras, debían cuidarlos, protegerlos. No oprimáis, no oprimen a los pobres, muestran misericordia, practican compasión. Entonces, eso es útil para que entendamos que no es tan limitado, pero además, Dios es claro que la misericordia debe ser mostrada principalmente a un grupo determinado. Y eso es donde vamos a considerar por el resto del tiempo. Gálatas 6:10 dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, sí, la misericordia es imparcial, pero dirigida principalmente a un grupo determinado, a la iglesia. Debe haber una ternura especial que la gente tiene hacia el cuerpo de Cristo. Y podemos hablar de exhortaciones que nos incitan a mostrar misericordia a nuestros hermanos en Cristo. No son textos desconocidos, espero que no. Santiago 2:15 al 17. Santiago 2:15 al 17 dice,
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calen saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Y también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ver algo del cuerpo de Cristo sin ropa adecuada y sin sustento adecuado y solo ofrecer una breve bendición sin hacer nada más equivale a tener una fe muerta. Es una fe que no solo es defectuosa, sino en contexto es demoníaco. No se la puede llamar propiamente una fe semi-viva o enferma. Se llama una fe muerta. No existe, no funciona. Además, podemos recurrir a 1 Juan 3, 17 al 1 Juan 3, 17 al 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan plantea aquí una pregunta retórica muy útil. El amor de Dios en aquel que no muestra misericordia con su hermano necesitado y más bien endurece contra su necesidad. Respuesta, ese tal no tiene el amor de Dios, ni tampoco ha experimentado el amor de Dios. El que ve a un hermano necesitado y aparta la mirada de su miseria es un falso hermano. Y eso es para cada uno de nosotros. ¿Quién ha visto un hermano? No estoy hablando de nadie, estoy hablando de un hermano en Cristo. ¿Quién ha mirado un hermano en necesidad y guiado su mirada o ha procurado tapar sus oídos para oír más y no para considerar más su necesidad? Santiago dice que tu fe es muerta. Juan dice que no tienes el amor de Dios en ti. Y piensa en eso. ¿Cómo crees que vas a encontrar misericordia de Cristo si nunca has dado misericordia a Cristo en sus miembros? Es ilógico, no tiene sentido. Y por lo tanto, lo más natural para aquel que es de Cristo es mostrar misericordia a sus miembros. Y hay un texto importante que detalla precisamente esta realidad, la importancia de extender misericordia a los hermanos en la fe. Eso, al mostrar misericordia a los hermanos en la fe, sirve a Dios de una manera vicaria. Dada la naturaleza de la mística del creyente con Cristo, la misericordia que se muestra es misericordia que se muestra a Cristo. Voy a repetir eso. Dada la unión del creyente con Cristo, la misericordia que uno se muestra a un creyente es misericordia que se muestra a Cristo. Y eso se puede ver en Mateo 25. Mateo 25 es un texto muy conocido y es útil en esa condición de un ser muestra misericordia vicaria a Dios mediante el cuerpo de Cristo. Mateo 25, versículo 31 en adelante. Mateo 25, versículo 31 en adelante dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos aman él. Entonces se centra en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, a unos de otros, como el pastor se las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, de beber. Fui forastero y me recibí. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitéis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo, que en cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicisteis. Un texto que muestra la identificación de Cristo con su pueblo. Y eso lo hemos leído también. O sea, pensando en Saul, o Saulo, Saul, ¿por qué me persiguéis? O sea, Saul estaba persiguiendo a la iglesia, pero dado por la unión del creyente con Cristo, lo que se hace a los miembros del cuerpo de Cristo, se está haciendo a Cristo. No de manera tangible necesariamente, pero sí de una manera que algunos lo llaman mística, que no podemos ni siquiera comprender, pero de una manera vicaria, que al servir y al mostrar misericordia a un hermano es una muestra de misericordia a Cristo. Entonces, eso es algo que animarnos hacia la misericordia, pero ahora consideremos normas prácticas para las obras de misericordia, o cómo debe ser la misericordia. En primer lugar, la misericordia debe ser libre. La misericordia debe ser libre. Debe ser algo espontáneo, que surge del corazón y responde a las necesidades de los hermanos. No debe ser asado y chantajeado. La misericordia no se puede ganar, sino que se da gratuitamente. La misericordia no debe buscar una recompensa ni un beneficio futuro. Es decir, no se da misericordia solo a aquellos que quizás en el futuro puede devolverle el bien que hiciste, sino que no tiene interés en obtener una recompensa. Primero, la misericordia debe ser libre. En segundo lugar, la misericordia debe hacerse en silencio de nadie más. No se busca el reconocimiento por lo que se ha hecho, sino que se busca hacerlo en secreto, solamente ante los ojos de Dios. El propósito no es la gloria del misericordioso, sino la gloria de Dios. Por lo tanto, existe el deseo de administrar la misericordia de manera humilde y en silencio. En segundo lugar, eso fue la misericordia debe ser secreta. En tercer lugar, la misericordia debe ser sabia. Y eso posiblemente es uno de los aspectos más importantes para algunas personas. Debe procurar aliviar el sufrimiento mediante la discreción. Es decir, no necesita ayudar a quienes son perezosos, negligentes o deshonestos. Aquellos que no trabajan, no comen. Pablo, aquellos que no trabajan, no comen. Por lo tanto, la misericordia debe ser ejercitada con sabiduría para no inducirlos al pecado. Entonces, no es prudente tampoco caer en la pobreza para mostrar misericordia. No es una virtud ser pobre para... La misericordia en un ser humano es finita. No es infinita como la misericordia de Dios. Y debe, por lo tanto, ser administrada según el discernimiento y según la sabiduría. Tú no puedes aliviar todas las necesidades, solo una, según la capacidad que Dios te ha dado. Y ahí es que puedes hacer para la gloria de Dios. Entonces tienes que discernir qué necesidades puedes aliviar y cuáles no. Y confiar en que Dios va a administrar lo que su benevolencia mediante otros canales, otros misericordiosos. Y eso es tercero, la misericordia debe ser sabia. Y en cuarto lugar, la misericordia debe ser alegre. La misericordia, hay que administrar misericordia con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor ama al que da con alegría. Y de una forma igualmente, y por lo tanto, Dios también ama al que otorga misericordia con alegría.
Debería haber mucha alegría en aliviar la miseria de un hermano creyente. Uno no da misericordia, son como, oh, no, no quiero, pero me toca. No, eso, piénsalo de esa forma. Esto, un acto de misericordia, debería producir alabanza en el misericordioso por haber sido permitido por Dios ser la fuente de misericordia. Y al mismo tiempo debería producir alabanza en el beneficiado por ser el objeto de la misericordia de Dios. Y por lo tanto, la misericordia debe ser alegre. Esas son unas normas prácticas para las obras de misericordia. La misericordia es libre, secreta, sabia y alegre o con alegría. Y pues, pensando en la práctica de misericordia, lo cual es todavía muy por encima, pero es una buena introducción en ese tema que es tan importante, tan fundamental. Pero llegamos entonces a la conclusión y quiero darles, amados, un ánimo y una advertencia. Y primero quiero darles la advertencia para suavizarlos con el ánimo. La advertencia se puede encontrar en Santiago 2, versículo 13, que dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Piensen eso, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Todo aquel que no ha mostrado misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Y dado que Dios es el Padre de misericordia, sus hijos serán conocidos como hijos de misericordia. Y por lo tanto, la ausencia de la misericordia en la vida de cualquier individuo, en la vida de cualquiera de ustedes, si no eres misericordioso, es posiblemente una de las evidencias más claras que tú no eres un hijo del Padre de misericordia. O por lo menos no has meditado lo suficiente en la misericordia que Dios te ha mostrado. Pero es peligroso. Huye de eso. Una advertencia. Y en segundo lugar, pondremos el ánimo para ser misericordiosos. Los misericordiosos son bienaventurados, son bendecidos, son lo que el texto está diciendo. Bienaventurados los misericordiosos. Eso en sí es ánimo. Y supuestamente para ayudar a otro, pero no es tanto un sacrificio ante la luz de la eternidad. Dice el Proverbio 19, versículo 17. Proverbios 19, versículo 17. El que sea del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Increíble ese proverbio. Y ahora, no estoy abogando, obviamente, por la enseñanza falsa del Evangelio, supuestamente llamado a la prosperidad. No, pero sí quiero animarlos aún Dios está animándolos, porque Dios mismo toma en cuenta nuestra misericordia. San Agustín decía lo siguiente, un refrán supuestamente que él decía, dad a los pobres aquello que no podéis conservar, para que podáis recibir aquello que no. Una vez más, dad a los pobres aquello que no podéis conservar, para que podáis recibir, podéis perder. Esta cita ilustra esa verdad. La recompensa que se debe recibir no es algo material. La recompensa que se entiende en la escritura, ahora hay recompensas temporales, pero la recompensa anhelada por cualquier creyente verdadero es una recompensa inmaterial. Es una recompensa que no perecerá. No estamos interesados en bienes interesados en bienes en recompensas eternas. Thomas Watson lo de manera ilustrativa. Escuchen bien. La mano del pobre es el listo y nada se pierde de lo que se pone allí. La mano del pobre es el tesoro de Cristo y nada se pierde de lo que se pone ahí. Esas dos citas de Agustín y
y Thomas Watson, juntamente con Proverbios 19-17, ilustran esa realidad de ser ricos en misericordia con los necesitados. Y de esta manera, libremente, secretamente, sabiamente, alegría serán dadas a nuestra cuenta. Y esas son las obras que Dios prepara para que anduviésemos en ellas. Todo es para la gloria de Dios, obviamente, pero es increíble que nosotros seamos partícipes en la misericordia y beneficiados por la misericordia que mostramos. Entonces, hermanos, ser ricos en misericordia, por rico en misericordia para de ustedes que están en Cristo Jesús. Pero también sepa que Dios será aún más rico con los misericordiosos. Que seamos una iglesia que se conoce en primer lugar por el amor y la misericordia que nos mostramos los unos a los otros. Y también que seamos conocidos por la misericordia que mostramos a los enemigos de la cruz. Que Dios nos dé la sabiduría para ser mordiosos según la medida de su generosidad con cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, por este texto es precioso y es tan útil para ayudarnos a entender lo que significa ser misericordiosos y nos anima a ser misericordiosos. No solamente a saber lo que significa, sino a hacerlo. Por favor, a cada uno de nosotros que ya somos tus hijos, que seamos más Padre de misericordias. Danos esa empatía y esa compasión con los afligidos y los necesitados, primeramente para con los hermanos de la fe y después para con los y los demás. Ayúdanos por amor de tu nombre a ser misericordiosos como tú eres. Es el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.